Al graficar transformaciones de funciones trigonométricas, pueden encontrarse con dos formas de funciones seno y coseno. A la izquierda, tenemos lo que Zoe va a llamar a un formulario factorizado, porque la entrada en la función seno o coseno tiene la forma de b veces la cantidad de x menos d. Llamaré al formulario la forma expandida correcta desde la entrada del seno o la función coseno es bx plus c. Por lo tanto, la pregunta es ¿qué forma es mejor? Bueno, la verdad es una forma no es mejor que el otro, y siempre podemos volver atrás y entre las dos formas, ya sea factorizando o distribuyendo, pero hagamos una comparación de las dos formas para que pueda tomar una decisión informada sobre qué formulario prefiere. Un par de cosas que hay que tener en cuenta sobre los formularios. Nota a la izquierda, nosotros utilizan mayúsculas. A la derecha, estamos usando letras minúsculas. Además, observe cómo en la izquierda, tenemos un binomio en forma de x menos d, y a la derecha, tenemos un binomio en la forma de bx más c, y luego, de vuelta a la forma factorizada, tenemos más c al final fuera del paréntesis, y en forma expandida tenemos más d. Por lo tanto, las variables utilizadas no importan. Es la colocación o posición de las variables. Eso es importante. En ambas formas, el valor absoluto de a es igual a la amplitud. Y si a es menor que 0, la función se refleja al otro lado de la línea media. En ambos casos, 2pi divididos por b es igual al período, donde en forma factorizada, b es la constante factorizada fuera del factor binomial de x menos d, y en forma expandida, b es solo el coeficiente de x. Y ahora, hablemos de la traslación horizontal o el desplazamiento horizontal. En forma factorizada, el valor de d indica la traslación o desplazamiento horizontal, y observe cómo el binomio en forma de x menos d. Por lo tanto, de esta forma, si d es positivo, la función se traduce a la derecha en unidades d, por lo que la función se traduce a la derecha. Si el factor binomial es en forma de x menos d, si d es menor que 0, lo notaré. Si d era menor que 0 o negativo, x menos d negativo sería x más d. Por lo tanto, si tenemos suma, d es negativa. Y la función se traduce a la izquierda el valor absoluto de las unidades de. En cuanto a la forma expandida, tenemos que calcular el cambio de fase como opuesto o c negativo dividido por b, donde c es la constante en la entrada binomial de la función seno o coseno, y b es el coeficiente de x. Si el valor de la función seno o coseno la expresión es negativa, el cambio de fase queda a la izquierda. Si es positivo, el cambio de fase o el cambio horizontal son correctos. Y por último, para el traslación vertical o desplazamiento indicado por la constante al final en forma factorizada, tenemos más c. Por lo tanto, si c es positivo, la función se traduce hacia arriba en unidades c. Si tenemos resta o c es negativo, la función se traduce hacia abajo el valor absoluto de las unidades c. Del mismo modo, para la forma expandida, excepto que ahora estamos buscando en el valor de d, que sigue siendo la constante al final. Si d es positivo, la gráfica se desplaza hacia arriba de unidades. Si d es negativo, el gráfico se desplaza hacia abajo en el valor absoluto de unidades. Veamos un ejemplo. Por lo tanto, mirando estas dos funciones, observe cómo si nos centramos en la entrada donde se encuentra la primera función está en forma factorizada. Si distribuimos los dos, tenemos 2x, y luego menos 2 veces pi sobre 2, lo que nos daría 2x menos pi. Por lo tanto, estas dos funciones son equivalentes. Uno está en forma factorizada, y el otro está en forma expandida. Busquemos primero el transformación o propiedades. Con la función en forma factorizada, verificaremos que obtener las mismas propiedades mediante el formulario expandido y luego graficaremos la función. Por lo tanto, centrándose en la forma expandida, el valor absoluto de a es igual a la amplitud. El valor absoluto de 3 es 3. La amplitud es 3. Observe cómo, dado que a es positiva, no hay reflejo en la línea media. 2pi divididos por b son igual al período, donde b es la constante descontado de la entrada donde tenemos b veces la cantidad de x menos d. Así que, fíjate que b es 2. 2pi divididos por b son iguales a 2pi dividido por 2, que es pi. El período es pi radianes. El cambio horizontal o de fase se indica con el valor de d cuando el binomio está en la forma de x menos d. Observe que aquí tenemos x menos pi sobre 2. Y, por lo tanto, de ser positivo pi más d 2. Y como d es pi positivo sobre 2. El desplazamiento horizontal es pi derecho más de 2 unidades. Y luego el cambio vertical es indicada por el valor de c, la constante al final. Como c es igual a 1 positivo, la gráfica se desplaza hacia arriba una unidad. Verifiquemos que obtenemos los mismos resultados usando el formulario expandido. Por lo tanto, ahora centrándonos en la forma expandida.
La amplitud sigue siendo 3 porque el absoluto el valor de 3 es 3. El período es igual a 2pi dividido por b, donde ahora b es el coeficiente de x. B sigue siendo 2. 2pi dividido por b es 2pi divididos por 2, que es pi, igual que antes. Y ahora, para determinar el cambio de fase, tenemos que determinar el opuesto a c dividido por b, donde en nuestro caso, c va a ser pi negativo porque tenemos resta. Y la forma expandida se da como bx más c. Por lo tanto, lo opuesto a c dividido por b va a ser lo contrario, o negativo, pi negativo dividido por 2, lo que simplifica a pi positivo sobre 2. Porque es positivo, el cambio es el correcto. Por lo tanto, pi derecho más de 2 unidades. Por supuesto, debería haber un paréntesis cercano aquí. Y luego, por último, para el cambio vertical indicado por la constante al final, que es d, en forma expandida, d es positiva. El gráfico se desplaza hacia arriba una unidad. Observe que tenemos la misma transformación usando cualquiera de las formas de la función dada. Sigamos adelante y graficemos. La función coseno. La línea media de la función coseno básica es el eje x o y es igual a 0. Debido a que el gráfico se desplaza hacia arriba una unidad, vamos a esbozar la horizontal la línea y es igual a 1, que será la línea media. Normalmente graficamos el función coseno básica que comienza en el eje y, pero porque la gráfica es pi derecho desplazado en 2 unidades, dibujemos una línea vertical at x es igual a pi sobre 2 aquí. A continuación, el período es pi radianes, así que añadiremos pi a pi sobre 2. Bueno, 1 2 pi más pi es 3 2 pi. Vamos a dibujar otra línea vertical en x igual a 3 pi sobre 2. Tendremos la gráfica de un período del coseno dado función durante este intervalo. Vamos a dividir esto en 4 subintervalos iguales. Córtalo por la mitad y luego por la mitad otra vez. Y luego, antes de empezar a graficar, la amplitud es igual a 3. Por lo tanto, desde la línea media, si subimos 3 unidades, el valor máximo de la función va a ser 4 positivo. Volviendo a la línea media y restando 3, 1 menos 3 es menos 2. Negativo 2 es el valor mínimo de función para la función coseno dada. Así que ahora, a partir de pi más de 2, seguiremos el patrón de función coseno. Donde empezamos en max, que en este caso, empezamos a las 4. A continuación, volvemos a la línea media, bajamos al mínimo, retroceda hasta la línea media y retroceda al máximo. Sigamos adelante y dibujemos esta parte del gráfico. Observe cómo tenemos un período completo de la función coseno dada. Así que ahora, podemos simplemente copiar y pegar esto a la izquierda y a la derecha. Para mostrar esto, volvamos a pi radianes. A pi negativo sobre 2. Divide este intervalo en 4 subintervalos iguales. Y empezando por la izquierda, siguen el mismo patrón. Max, línea media, mínima, línea media, máxima. Y volvamos a los pi radianes. Volvamos a x igual menos 3 pi en 2 radianes. Y divide este intervalo en 4 subintervalos iguales. Empezando por la izquierda, siguen el mismo patrón. Max, línea media, mínimo, línea media, max. Y ahora, vamos a sacar más de la gráfica. O si queremos usar software, podemos ver que obtenemos lo mismo gráfico de ambas funciones. Espero que esto te haya resultado útil.